Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, especialmente a los fans acérrimos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como ven por el título, vamos a hablar de un momento muy especial, un instante que ha cautivado a miles de corazones y que nos ha permitido echar un vistazo a la intimidad y el romance que comparten Hande y Kerem. Estamos hablando de su cena íntima y romántica celebrando su amor. Sé que ustedes, al igual que yo, aman ver a nuestras parejas favoritas felices y compartiendo momentos significativos, y esta ocasión es precisamente eso. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas o su bebida favorita, porque hoy vamos a desglosar este momento tan especial, analizando cada detalle, cada gesto y, por supuesto, la energía tan palpable que irradia esta pareja. Antes de empezar con el plato fuerte, no olviden que si aún no lo han hecho, la mejor manera de apoyar nuestro contenido y asegurarse de no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones de las vidas y relaciones de sus celebridades favoritas, es darle a ese botón de asterisco suscribirse. Es gratis, es rápido y nos ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de vídeos para ustedes. Así que ya saben, un clic y listo. Ahora sí vamos a empezar con esta dulce celebración de amor. Cuando hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, no hablamos solo de dos actores talentosos, sino de una pareja que ha logrado capturar la imaginación de millones. Su química en pantalla, que nació en las grabaciones de Senkalkam, trasciende la ficción y se ha convertido en una realidad tangible y adorada por sus seguidores. Y precisamente esta realidad es la que vamos a explorar hoy. El título Cena íntima y romántica celebrando su amor nos invita a pensar en un escenario privado, un refugio lejos de los focos, donde su relación florece en su estado más puro. Imaginemos juntos la escena, una mesa elegantemente dispuesta, quizás con velas que proyectan sombras danzantes, música suave de fondo que acompaña el murmullo de sus conversaciones, y lo más importante, la complicidad en sus miradas. No se trata de un evento público, ni de una alfombra roja. Esto es acerca de ellos, dos almas conectadas, celebrando su amor en un entorno íntimo y personal. ¿Qué motivos podrían haber tenido para esta celebración? Podría ser un aniversario importante, quizás el de su relación, o tal vez un logro personal de uno de ellos que querían conmemorar juntos. O simplemente podría ser una de esas noches espontáneas donde el amor simplemente necesita ser celebrado. La belleza de una cena íntima reside en su sencillez y autenticidad. No hay presiones, no hay expectativas externas, solo la alegría genuina de compartir la vida con alguien especial. Ahora pongámonos a pensar en los detalles que harían de esta cena algo verdaderamente romántico. Cuando hablamos de una cena íntima, pensamos en la atmósfera. ¿Qué tipo de comida creen que habrían elegido? Quizás algo preparado por ellos mismos, con ese toque casero que siempre añade un valor sentimental extra. O tal vez un restaurante que tenga un significado especial para ellos, un lugar donde compartieron sus primeras citas o donde se sienten especialmente cómodos y a gusto. El ambiente es clave y en el caso de Hande y Kerem, estoy segura de que habrían cuidado cada detalle. La iluminación, la decoración, incluso la elección de la música. Pensemos en velas, flores, una mesa bien puesta, todos esos elementos que crean un telón de fondo perfecto para una noche romántica. Pero más allá de los elementos físicos, lo que realmente hace que una cena así sea especial es la conexión emocional. Las conversaciones profundas, las risas compartidas, los gestos tiernos que solo una pareja que se ama profundamente puede permitirse. Imaginen a Kerem mirando a Hande con esa sonrisa que lo caracteriza, o a Hande devolviéndole la mirada con esa dulzura que tanto admiramos. Son esos pequeños instantes los que construyen un amor duradero y significativo. Y si hablamos de celebrando su amor, esto implica un reconocimiento activo de lo que tienen juntos. No es solo estar en una relación, sino valorarla, nutrirla y celebrarla. Esta cena podría haber sido un momento para reflexionar sobre su camino recorrido, sobre los desafíos que han superado juntos y sobre los sueños que comparten para el futuro. Es un recordatorio tangible de que su relación es algo valioso y digno de ser celebrado. En el mundo de las celebridades, donde la vida puede ser tan vertiginosa y expuesta, estos momentos de intimidad y celebración son aún más preciosos. Son el ancla que los mantiene conectados, la prueba de que a pesar de la fama y la atención pública, su amor sigue siendo su prioridad. Me gusta pensar que en esta cena, no solo estaban celebrando su amor en el presente, sino también reafirmando su compromiso para el futuro.
Ahora, ¿qué podemos inferir sobre su relación a partir de este concepto de una cena íntima y romántica? Primero, habla de la importancia que le dan a la privacidad. A pesar de ser figuras públicas, eligen momentos para desconectar del mundo exterior y centrarse el uno en el otro. Esto demuestra madurez y un deseo de proteger su espacio personal y su relación. Segundo, resalta su romanticismo. No se trata solo de pasar tiempo juntos, sino de crear experiencias significativas y románticas. Esto sugiere que valoran los gestos, los detalles y la atmósfera para mantener viva la chispa. Tercero, y quizás lo más importante, demuestra la profundidad de su conexión. Una cena íntima es un espacio para la vulnerabilidad, para compartir pensamientos y sentimientos profundos. El hecho de que se sientan cómodos y seguros para hacer esto juntos, habla de una confianza y un entendimiento mutuo muy sólidos. Pensemos en las redes sociales, donde a menudo vemos fragmentos de sus vidas. A veces son fotos de eventos públicos, otras veces son momentos más casuales. Pero una cena íntima es algo que por su naturaleza, es menos probable que se comparta públicamente a menos que ellos decidan hacerlo. Y si lo hacen, suele ser un vistazo muy cuidadosamente seleccionado. Pero incluso sin ver las fotos, podemos imaginar la escena basándonos en lo que conocemos de ellos. Ande con su elegancia natural y su sonrisa radiante. Kerem con su carisma y su mirada intensa. Juntos creando una atmósfera de calidez y amor. Podríamos imaginar que tras la cena, se sentaron a conversar, a recordar momentos divertidos, a planear futuras aventuras. Quizás brindaron por la vida, por el amor que se tienen, por la felicidad que encuentran el uno en el otro. Es importante recordar que aunque como fans amamos ver momentos públicos, la verdadera esencia de una relación se forja en esos instantes privados. Esta cena representa precisamente eso, la celebración de su vínculo lejos de las cámaras y los aplausos. Es un recordatorio de que detrás de las personalidades públicas, hay dos personas reales que se aman, se apoyan y disfrutan de la compañía mutua. Y eso, amigos míos, es lo más hermoso de todo. No se trata de la opulencia o de grandes demostraciones públicas, sino de la calidad del tiempo que comparten y de la profundidad de sus sentimientos. Además, el hecho de que se tome el tiempo para tener una cena romántica, incluso en medio de agendas apretadas y compromisos profesionales, demuestra la importancia que le dan a su relación. Es una inversión activa en su amor. En un mundo donde muchas relaciones se ven afectadas por la distancia y el estrés, su capacidad para cultivar este tipo de momentos íntimos es admirable. Nos enseña que el amor, para florecer, necesita ser cuidado, nutrido y celebrado. Podríamos especular sobre el tipo de conversaciones que tuvieron. Quizás hablaron de sus proyectos actuales, de los desafíos que enfrentan en sus carreras, o simplemente de sus sueños y aspiraciones personales. O tal vez simplemente disfrutaron del silencio cómodo que solo dos personas que se conocen profundamente pueden experimentar. Lo importante es que estaban juntos, creando recuerdos y fortaleciendo su vínculo. El título Cena íntima y romántica celebrando su amor, no solo nos da una idea del evento, sino que también nos dice mucho sobre sus prioridades. Nos dice que para Hande y Kerem, su relación es una prioridad. Es algo que valoran y que les gusta celebrar. Y eso es un mensaje muy positivo para todos sus seguidores. Nos inspira a nosotros también a encontrar esos momentos íntimos y románticos en nuestras propias vidas, a celebrar el amor en todas sus formas, y a apreciar las pequeñas cosas que hacen que una relación sea especial. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos explorado. Hemos hablado de cómo la cena íntima y romántica celebrando su amor de Hande y Kerem representa un vistazo a la autenticidad y profundidad de su relación, lejos de las presiones del mundo público. Hemos analizado la importancia de la intimidad, el romanticismo y la celebración activa de su vínculo. Y hemos reflexionado sobre cómo estos momentos privados son el verdadero corazón de cualquier relación fuerte. En esencia, este título nos evoca imágenes de complicidad, de amor genuino y de una pareja que sabe cómo nutrir y honrar lo que tienen juntos. Muchísimas gracias por acompañarme en esta pequeña inmersión en el mundo de Hande y Kerem. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Qué detalles creen que son más importantes en una cena romántica? ¿Qué les inspira a ustedes la relación de Hande y Kerem? Por favor, dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo.
Me encanta leer sus mensajes y estoy ansiosa por saber lo que tienen que decir. Y si este vídeo les ha gustado, les ha parecido interesante o les ha sacado una S. Sonrisa, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, o con cualquiera que disfrute de ver historias de amor inspiradoras. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de seguir recibiendo contenido como este. Activen también la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Un saludo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.